Hola a todas, a todos. Mi nombre es Carlos Lagos, profesor de matemáticas en nivelación de estudios en la Universidad Católica Silva Enríquez. Y en este video vamos a resolver problemas aplicados que hacen referencia a la función y ecuación cuadrática. Vamos allá. Bien, para comenzar vamos a mencionar que los problemas que resolveremos son los de la guía número 2, en la cual solamente se enfocan a problemas de contexto, en los que se aplica la función cuadrática o la ecuación cuadrática. Bien, vamos con el primer problema. El primer problema está en el siguiente contexto. La fuerza centrípeta es necesaria para mantener el movimiento circular de un objeto que gira a cierta velocidad alrededor de un punto fijo. Su ecuación es Fc igual a m por v al cuadrado partido en r, donde Fc hace referencia a la fuerza. M es la masa del cuerpo, v es la velocidad y r es el radio de la circunferencia. Ahora, en específico, el problema es el siguiente. La siguiente función muestra la relación entre la fuerza centrípeta de una piedra de masa 0,5 kilogramos que gira sujeto a una cuerda de 1,5 metros a una cierta velocidad v, medida en metros por segundo. De esta manera, la función queda Fc es igual a 0,5 por v al cuadrado partido en 1,5. Bien, vamos a ver. En este primer contexto nos plantean la siguiente fórmula o ecuación. Fc, que es la fuerza centrípeta, es igual a la masa por la velocidad al cuadrado partido en el radio de giro. Bien, y a partir de esta misma ecuación nos entregan un caso específico representado como una función, ¿ya? La función de la fuerza centrípeta en relación a la velocidad que adquiere el cuerpo, en la cual nos entregan la masa del cuerpo, que en este caso es una piedra que pesa medio kilo, 0,5 kilogramos, y atada a una cuerda de largo 1,5 metros, que viene a ser el radio de giro. Bien, entonces, cuando la representamos así, vemos que claramente se reducen a dos variables. Bien, una sería la fuerza centrípeta y la otra es la velocidad. Velocidad que además está al cuadrado. Entonces, esta fórmula está representando una ecuación cuadrática, ¿ya? En este caso una función cuadrática, que a priori no podemos distinguir. ¿Por qué? Porque las variables y y x están reemplazadas ahora por otra letra dependiendo del contexto, que en este caso es la fuerza centrípeta y la velocidad. Pero esto es nada más y nada menos, ¿ya?, que la misma idea si yo lo escribiera así: reemplazar a la fuerza centrípeta por la letra y reemplazar a la v por la letra x, como estamos más acostumbrados a percibirlo. Siempre recordando y sabiendo que el y está representando a la fuerza centrípeta y la x está representando a la velocidad. Además de eso, podemos observar otra cosa. La masa y el radio son constantes, son números fijos, que para este caso no van a variar. Por lo tanto, puedo darme cuenta que aquí hay una división entre aquellos dos numeritos y que el resultado está multiplicando a la x cuadrado. Si yo realizo esta división o la amplifico, ya me voy a dar cuenta de que esa expresión es equivalente a un tercio. 0,5 es la tercera parte de un quinto. Por lo tanto, es lo mismo que tenga un tercio por x cuadrado. ¿Ya? Esas expresiones son equivalentes. Entonces, si yo lo escribo de esta manera, me va a simplificar la ecuación, la función. Y más aún, si yo el número que es x cuadrado lo multiplico por 1, el 1 es neutro multiplicativo. Por lo tanto, el resultado que me va a quedar sería el mismo x cuadrado. Por lo que puedo reducirla aún más, de tal manera que me quede y es igual a x cuadrado fraccionado en 3. Estas expresiones son equivalentes, pero como ustedes podrán darse cuenta, expresarlo de esta manera es más fácil de comprender. Por lo tanto, lo voy a trabajar así en este caso.
Bien, quedando claro el contexto, vamos a la pregunta número 1. ¿Cuál es la fuerza centrípeta necesaria para sostener la piedra en el trayecto circular con una velocidad de 18 metros por segundo? Recuerden que hemos reducido nuestra función a esto, y que la Y representa la fuerza centrípeta y que X representa la velocidad. Según la pregunta, si ustedes se fijan, se reducen las dos variables o incógnitas a una sola, por el simple hecho de que nos entregan el dato de la velocidad. Son 18 metros por segundo. Esa es la velocidad. Por lo que nosotros vamos a reemplazar ese valor en donde corresponde, que es la parte de la velocidad, que es la X. Si yo reemplazo, ¿qué es lo que va a resultar? Me va a resultar Y, que es la incógnita, la fuerza centrípeta, que es además lo que nos preguntan, igual a la velocidad, que en este caso dijimos es un dato que vale 18 al cuadrado y partido en 3. Cuando reemplazo la velocidad, que es el dato, observo que me queda solamente una incógnita, representada por la letra Y, pero que sabemos que hace referencia a la fuerza centrípeta. Entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente tomar nuestra calculadora y calcular cuánto es 18 al cuadrado partido en 3. Recuerden que esta es una de nuestras mejores herramientas y que acá al ladito van a aparecer los cálculos. Cuando ustedes realicen esta operación, van a darse cuenta de que la respuesta es 108. Y equivale a 108. Ahora, ¿108 qué? Nosotros ya dijimos que Y hace referencia a la fuerza centrípeta y según el contexto la fuerza centrípeta se mide en newtons. Por lo tanto, la respuesta sería 108 newtons, que es la unidad de medida para la fuerza. Vamos con la pregunta 2. ¿A qué velocidad gira la piedra usando una fuerza centrípeta de 243 newton? Escriba su respuesta a continuación. Bien, en este caso podemos diferir con el anterior porque nos entregan un dato, pero es distinto al dato que nos entregan en la pregunta número 1. En este caso nos están indicando cuánto es la fuerza centrípeta, cuánto es Y, y lo que nos preguntan es la velocidad. Por lo tanto, la incógnita ahora va a ser la X. De tal manera que tendremos que reemplazar el dato que nos dan, que es fuerza centrípeta. Por lo tanto, vamos a reemplazar la Y por 243. Y esto va a quedar igual a X al cuadrado, que sabemos que representa la velocidad, partido en 3. Ahora, como vimos en el video anterior, para poder resolver esta ecuación cuadrática vamos a tener que el 3 pasarlo multiplicando al otro lado. De tal manera que nos va a quedar 243 por 3 es igual a X al cuadrado. Y no solamente eso, sino que además la X está al cuadrado y a lo que a nosotros nos interesa es el valor de la X solita. Por lo tanto, para poder despejar esa potencia cuadrada usaremos la raíz cuadrada. Al aplicar la raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación, ¿cierto? Habíamos aprendido que la raíz cuadrada se simplifica con la potencia cuadrada. Por lo tanto, es como que entre sí se anularan. Y así me queda la X totalmente solita y al lado izquierdo me queda la raíz cuadrada del producto que aquí mencionamos. Ustedes en su calculadora lo van a calcular y van a darse cuenta que queda la raíz cuadrada de 729. Y finalmente, al calcular la raíz cuadrada de 729, nos vamos a dar cuenta que equivale a 27. Entonces la X, que representa la velocidad, sería 27. ¿27 qué? Dijimos velocidad y según la información la velocidad se representa en la unidad de medida de metros por segundo. Por lo tanto serían 27 metros partido segundo. Veamos la pregunta 3. ¿A qué velocidad gira la piedra usando una fuerza centrípeta de 48 newtons?
podemos ver que se parece mucho a la pregunta anterior. Solo cambia el valor de la fuerza centrípeta. Por lo tanto, la incógnita sería la velocidad y la forma de resolverse es idéntica al caso anterior. Por lo tanto, vamos a reemplazar el valor de nuestra fuerza centrípeta, que recuerde está representada por la Y en nuestro caso. Por lo tanto, pondremos acá 48. Y esto lo igualaremos a x cuadrado partido en 3, donde x viene a ser nuestra velocidad. Por lo tanto, al igual que en el caso anterior, para despejar x cuadrado tendremos que el 3 pasarlo multiplicando. Nos va a quedar 48 por 3 es igual a x al cuadrado. Y de la misma forma aplicaremos la raíz cuadrada en ambos lados para poder despejar la x. Ya sabemos que la x al cuadrado se elimina con la raíz cuadrada y queda solamente x, mientras que al lado izquierdo se conserva ese cálculo. Hacemos la operación y ustedes la calculadora lo hacen completo. Si yo lo hago por partes, me va a quedar la raíz cuadrada de 48 por 3, que es 144. Eso es igual a x. Y la raíz cuadrada de 144 es 12. Por lo tanto, x vale 12. Y eso representa la velocidad. Como vimos anteriormente, la velocidad se mide en metros partido segundo. Por lo tanto, la respuesta correcta sería 12 metros por segundo. Vamos a la pregunta 4 y final de este primer contexto. ¿Qué gráfico representa la función de la fuerza centrípeta de la piedra que gira sujeta a la cuerda? Y vemos las distintas alternativas. Bien. Ahora van a comprender mejor por qué quise representar la función de la fuerza centrípeta con respecto a la velocidad de esta manera. Porque a la hora de comprender su forma gráfica en relación a lo que vimos en el video anterior va a ser más sencillo. Podemos observar que la función, en este caso, que es dependiente de x cuadrado, la voy a escribir de nuevo, carece de lo que sería el término lineal y el término independiente. Está solamente el término cuadrático. Por lo tanto, podemos discernir ciertos valores de ellos. Por ejemplo, recordemos que si el valor de c, que es el coeficiente de posición, es 0, significa que la parábola que representa esta función ya está cortando al eje Y a la altura del 0. ¿Ya? ¿Qué significa eso? A modo rápido, si yo tengo mi plano cartesiano y tengo aquí esta parábola, el brazo de la parábola tiene que pasar ahí donde está el 0 con respecto al eje Y. Entonces, el brazo de la parábola podría bien estar así, cruzando, ¿cierto? Esto es una representación. Esa es una opción. O podría estar así. ¿Ya? Pero uno de esos dos brazos va a estar cruzando justo ahí por el 0. ¿Ya? Eso es importante. Nos va a ayudar a discernir la respuesta. Además de eso, y como vimos también en el video anterior, podemos determinar la concavidad de la parábola. Es decir, si va así o si va así. Para eso tenemos que mirar el signo de A. Y A era el numerito que multiplica a la x cuadrado. Si A es positivo, va a ser con concavidad hacia arriba. Si A es negativo, va a ser con concavidad hacia abajo. En este caso, el valor de A es una fracción, 1/3. Por lo tanto, es positivo. La concavidad es hacia arriba. Con estas dos informaciones, a priori podemos eliminar dos alternativas, que es la A y la B. La A porque aparece solamente una línea recta y la B porque aparece una parábola con concavidad hacia abajo. Nos quedan dos alternativas, la C y la D, ambas con concavidad hacia arriba y ambas que cruzan por el 0. ¿Cómo vamos a averiguar cuál de las dos es? Vamos a evaluar un número. ¿Qué significa evaluar un número? Significa reemplazar la x por algún valor, cualquiera, y ver cuánto sería el y equivalente, e identificar en cuál de las dos alternativas se cumple ese punto, que va a estar representado por este par ordenado. Entonces, para este caso, yo voy a elegir el x igual a 2. ¿Qué significa el x igual a 2? Que voy a tomar mi función, ¿ya? Y voy a reemplazar la x por un 2. Me va a quedar
2 al cuadrado partido en 3. ¿Qué hago después? Lo calculo. 2 al cuadrado es 4 y me queda 4 partido en 3. Usted toma su calculadora para corroborar cuánto vale 4 partido en 3 y se va a dar cuenta que equivale a 1,3333. 1,3 periódico. ¿Qué va a hacer ahora usted? Va a recordar que este punto en el plano cartesiano, como la x que reemplazamos es 2, significa que si aquí está el 1, aquí está el 2, la altura que tiene ese punto va a ser la de y, 1,3. Es decir, que si el 1 está ahí y el 2 está acá, el 1,3 podríamos decir que está por ahí. Por lo tanto, el punto que la representa está ahí. Entonces, si usted observa la alternativa D, ya observe, va a darse cuenta de que justamente en el gráfico, a la altura del 2, está con el y 1,3. Por eso esa es la alternativa correcta y no la C, que está el 2 a la misma altura del 2. Por lo tanto, la correcta sería la alternativa D. El planteamiento siguiente dice así. La siguiente fórmula permite calcular la distancia que recorre una motocicleta hasta su detención completa, una vez que se han accionado los frenos en un pavimento rígido y seco. D es igual a v al cuadrado partido en 220, donde D es la distancia de frenado expresada en metros y v es la velocidad expresada en kilómetros por hora. Este es el planteamiento que deberemos considerar para responder las siguientes preguntas. Bien, ya que vimos el contexto número 2, veamos las preguntas. Pero no sin antes explicar lo siguiente. Al igual que en el contexto 1, puedo representar la función de la distancia respecto de la velocidad de frenado de la bicicleta de la siguiente manera, reemplazando la D por Y y la B por X. De esta manera queda de la forma tradicional que la hemos estudiado. Recuerden que la forma en que uno lo escriba no tiene mucha importancia con respecto al contexto, siempre y cuando uno tenga bien clarito qué es lo que representa cada una de las letras que vienen a ser las variables. Lo voy a dejar las dos escritas por si acaso. La pregunta 5 dice: ¿cuál es la distancia de frenado aproximada de una motocicleta que va a una velocidad de 60 km por hora? Entonces, notar que en la pregunta nos entregan un dato, que es la velocidad a la cual va la motocicleta, que en este caso es de 60 km por hora. Por lo tanto, vamos a reemplazar la velocidad, que viene a ser la X, ¿ya? O la V. Reemplazamos la velocidad por el valor 60. De tal manera que nos va a quedar así. La distancia, o Y, ¿ya?, va a ser igual a la velocidad, que es 60 al cuadrado, dividido en 220. Por supuesto que ustedes utilizan su calculadora. Yo lo voy a ir calculando acá. 60 al cuadrado es 3600. Y esto queda dividido en 220. Y por último, haciendo la división, 3600 dividido en 220 da 16,36. 16,36. Ahora, por supuesto que nos están pidiendo una aproximación. Y según las alternativas, la aproximación serían 16. ¿16 qué? Como es distancia, son 16 metros. Y esa sería la alternativa correcta. Vamos con la pregunta 6. ¿A qué velocidad debería ir la motocicleta para que la distancia de frenado sea de 20 metros? Entonces, en este caso nos piden, o se solicita, calcular la velocidad. O sea, esa va a ser la incógnita, sabiendo que la distancia de frenado va a ser de 20 metros. Entonces, el dato sería la distancia de frenado, la D, o la Y, que es 20. Entonces la vamos a reemplazar. 20. Y la incógnita sería la velocidad. Por lo tanto, la vamos a dejar como B o como X, como usted prefiera. De esta forma, la ecuación nos va a quedar b cuadrado partido en 220 es igual a 20. Y por supuesto, ahora tendríamos que resolver. Y al igual como las preguntas anteriores, como la incógnita es la que está acá, el 220 pasa multiplicando. Y me queda 20 por 220 es igual a b al cuadrado. Y para poder despejar la letra v, tenemos que aplicar la raíz cuadrada en ambos lados, ¿cierto?
Y ya sabemos que en la parte derecha la raíz cuadrada se elimina con la potencia cuadrada y nos queda de esta manera. Ahora ustedes con su calculadora lo van calculando. Yo lo hago a mano, ¿ya? 20 por 220 son 4400. Y eso tendría que calcular la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 4400 es 66,3. Tiene más decimales, ya, pero eso sería una aproximación. 66,3. Esa sería la velocidad. 66,3 ¿qué? Como es velocidad, y según vimos en el contexto, serían kilómetros por hora. Y esa sería la respuesta correcta. Pregunta 7. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones permite calcular la velocidad que llevaba una motocicleta que recorrió 30 metros de distancia de frenado? Entonces, al igual que en el caso anterior, nos dicen que la velocidad de detención fue de 30 metros. O sea, es un dato. La distancia. Dije velocidad, distancia de detención fue de 30 metros. Por lo tanto, la velocidad es una incógnita. Nos queda así. Pero en este caso no nos preguntan cuál sería la velocidad correspondiente a esta distancia de frenado, sino que nos piden representar la ecuación para calcularla. Esta de por sí ya es la ecuación para calcularla. Pero vemos que en la alternativa ninguna se parece. Significa que esta ecuación fue un poco trabajada. Entonces, la tenemos que trabajar hasta que encontremos la forma equivalente que está en las alternativas. Para eso vamos a hacer el procedimiento que ya hemos hecho. 220 lo pasamos multiplicando, queda 30 por 220 es igual a b al cuadrado. 220 por 30 es equivalente a 6600. Entonces colocamos 6600 es igual a b al cuadrado. Y ahí podemos ver que aparece el 6600 que aparece en las alternativas. Ahora, vemos también que la b al cuadrado está igual que en las alternativas. Por lo tanto, aquí no tendríamos que aplicar la raíz cuadrada. Pero todavía no se parece a ninguna de las que está ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fijarse que el signo del 6600 no está escrito, por lo tanto es positivo. Significa que lo puedo pasar al otro lado restando. Si lo paso al otro lado restando, aquí no me va a quedar nada. Y entre comillas, nada, o lo que queda acá, lo representamos con un 0 en matemáticas. No es así del todo, pero imaginemos que aquí está el 0. Entonces nos va a quedar 0 al lado izquierdo y acá nos va a quedar b al cuadrado, y el 6600, como acá está positivo, pasa al otro lado restando. Entonces nos va a quedar que 0 es igual a b al cuadrado menos 6600, o si lo leo al revés, b al cuadrado menos 6600 es igual a 0, lo que hace que la alternativa correcta sea la letra C. Y por último la pregunta 8. ¿Cómo se llama la función representada anteriormente? ¿Función potencia? ¿Función exponencial? ¿Función raíz cuadrada? ¿O función cuadrática? Aquí está la estructura. Me imagino yo que no deben caber dudas, pero la misma temática lo dice. Es la función cuadrática, porque la variable independiente en este caso está elevada a 2. La respuesta correcta es la D. Hasta aquí este video, lo que sería la primera parte de la guía. La segunda la haremos en otro video, ya que abarca 7 preguntas. Así el video no queda tan largo. Espero que hayas comprendido la resolución y nos estamos viendo. Chaito.